¿Cómo comenzaron esta semana? Dios les bendiga muchísimo desde esta tierra de España. Recuerden, estamos aquí por y para usted, con deseos de que usted pueda avanzar, pueda seguir adelante, buscando la presencia de Dios, la cosa más valorada en nuestros corazones en este tiempo. Sin duda, el enemigo lo sabe y por eso intentará que usted no lo consiga. Esfuércese, vaya por más, consiga conocer, conquistar el corazón de Dios para que pueda haber maravillas en su vida y un propósito cumplido. Y cómo no, tiene que ser a través de la oración, de la palabra de Dios, de la intimidad con Él, de conocerle. Así que vamos allá con Segunda de Crónicas. Estamos en el capítulo 12, del 1 al versículo 16, y solo con esto suficiente para que Dios nos hable. Vamos allá. Segunda de Crónicas, capítulo 12, del 1 al 16. Cuando Roboam consolidó el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, y por haberse rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y 70.000 hombres de a caballo, pero el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, libios, suquienos y etíopes, era innumerable. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino ante Roboam y los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y por eso yo también os he dejado en manos de Sisac. Entonces los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, sino que los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reyes de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, todo se lo llevó. También los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después se volvían a dejar en la sala de la guardia. Así pues, por haberse humillado, la ira de Jehová se apartó de él, y no lo destruyó del todo, ya que aún en Judá había cosas buenas. Fortalecido pues, Roboam reinó en Jerusalén, y tenía Roboam 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que escogió Jehová entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. El nombre de la madre de Roboam fue Naama, una amonita, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Los hechos de Roboam, los primeros y los últimos, ¿no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Iddo, en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar Abías, su hijo. ¿Cómo comenzamos hoy el tiempo con Dios? Yo creo que a veces las frases primeras de los devocionales son especiales, parece que estuviera hecho a propósito, pero es que de verdad cuando empieza aquí diciendo: cuando Roboam consolidó el reino, dejó la ley de Jehová. ¡Ay, qué ironía, de verdad! De repente un rey que está haciendo algo correcto, está consolidando un reino, está uniendo, está preparando, está entregado a esa labor. Pero la cosa más grave, se olvidó y dejó a un lado las cosas de Dios. Y yo me pregunto cuántas veces uno habrá consolidado áreas en su vida, historias en su vida, relaciones, trabajos, actividades, pero se olvidó o no quiso, porque no es olvido, no quiso meter a Dios en todo esto. ¿Cuántas veces usted y yo habremos programado cosas, habremos trabajado duro, habremos hecho esfuerzos y esfuerzos duros de verdad por consolidar algo, por hacer algo bien, pero dejamos a un lado al Señor? Y es la pregunta que yo me hacía: ¿se queda Dios fuera cada vez que consolidamos algo? Cada vez que hay un proyecto en nuestra vida, ¿se quedará Dios fuera
o podrá ser Dios lo primero. Fíjense que esto trae consecuencias. Algo que trae muy grave es que cada vez que yo le doy la espalda a Dios en algo, yo le estoy dando permiso al mismo enemigo para venir a tomar mis tesoros. Y es peligroso, la verdad es que es una advertencia hoy. Cada vez que yo quiero hacer algo, por pequeño o grande que sea, y yo dejo a Dios a un costado, yo decido no seguir la ley de Dios, y yo decido hacerlo a mi manera porque yo soy capaz o yo puedo, o Dios no es necesario aquí, en ese momento le estoy diciendo, enemigo, te doy las llaves para que accedas a robarme todo lo que yo tengo de valor. Fíjense en estos versículos, cuando aquí habla en el versículo 5, vosotros me habéis dejado, y por eso yo también os he dejado en manos de Sisac. Y dice en el 9, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo se lo llevó. ¡Wow! Qué pena que a veces nuestro dolor, nuestro gemir, viene, o quizás hasta al entender las cosas, viene en el momento en que algo nos es robado. Pero no nos percatamos de que cuando estábamos consolidando algo, edificando algo, Dios estaba a un costado, no estaba en medio. Qué importante esto. Ahora hoy habla de la gracia de Dios y es una realidad, porque fíjense en el versículo 12, cuando nos dice, así pues, por haberse humillado, la ira de Jehová se apartó de él y no lo destruyó del todo, ya que aún en Judá había cosas buenas. Hay una puerta abierta, hay una respuesta de alguna manera. Cuando alguno se ha visto ya en una situación así, edifiqué, consolidé, pero dejé a Dios a un lado. El enemigo me robó todos los tesoros por causa de ello, pero aún hay una puerta abierta. Les repito, la humillación es la puerta a la gracia de Dios en este caso. Sí, la gracia de Dios está siempre, pero la gracia de Dios no viene acariciando cualquier situación. En el momento de la humillación es cuando Dios se permite ofrecer una gracia de verdad. Cuidado con esto, porque a veces es verdad que jugamos, y yo pensaba, Señor, en cuántas situaciones yo estaba haciendo lo que yo quería a mi manera. No hablamos ni de soberbia, hablamos de que yo me valía por mí misma y sin querer dejé a Dios a un lado, y mejor que no estuviera Él porque no quería sus pautas. Pero cuando yo me arrepiento, cuando yo de verdad me humillo, es cuando yo siento la gracia de Dios. Me encanta cuando dice al final del 12, ya que aún en Judá había cosas buenas, que nadie le engañe. Usted y yo tenemos cosas buenas. Dios ha dicho que usted y yo valemos, que hay mucho por recuperar, que hay mucho en nosotros que es de valor para Dios. Y esa es la gracia de Dios. Hoy a mí me enseña al principio y al final, sin Dios no voy bien, sin Dios le doy autoridad al diablo, sin Dios mi exceso de soberbia, de orgullo puede hacer que yo no cambie, pero si yo me humillo es cuando yo le dejo a Dios que Él pueda manifestar su gracia en mí. Y me imagino que en ese momento es cuando uno respira y dice, Señor, lo entendí, perdona, dame una oportunidad, porque yo sé que hay algo bueno en mí. ¿Qué tal si oramos por esta palabra? Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Señor, tu gracia, Señor, quizá no es un precio que tengamos que pagar, pero sí es una actitud de corazón que tenemos que tener. Señor, y hoy tú me enseñas que a través de la humillación, tu gracia cae sobre mí nuevamente, Señor. Te doy gracias de verdad porque tu palabra nos enseña cada día, hay sabiduría, Señor, y si algo deseamos es proponernos en todo aquello que comencemos, que tú estés en medio. Señor, en todo aquello que comencemos, que tú puedas ser el protagonista, al punto que cuando el diablo se acerque a robar, le digamos, no tienes ninguna autoridad, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Señor, te damos hoy gracias por esta palabra, que pueda ser entendida, que pueda ser retenida y que pueda ser aplicada en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Amén. Decirles que sí, que hoy Dios sigue hablando, que si usted se empeña en buscar a Dios, usted se va a encontrar con Él, que si usted le pide consejo, Dios le va a aconsejar y va a direccionar su vida hacia el éxito, que es donde los cristianos tenemos autorización a llegar. Éxito siempre que Él esté en medio. Así que Dios les bendiga y nos vemos, nos escuchamos próximamente. Hasta la próxima.